¿Qué pasa? No es que esté distraída ni cosa por el estilo. Lo que estábamos charlando previamente con nuestro invitado, a quien le agradezco infinitamente porque se acercó aquí hasta los estudios, el licenciado Julián D'Angelo. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto. Gracias gracias a vos, porque aparte, o te trato de usted. No, de vos, por favor. A ver. Estábamos hablando nosotros justamente cuando nos agarraron así en el medio de lo que era la charla, básicamente lo que implica y lo que significa la responsabilidad social. En este caso, y hablando específicamente, Julián es director de la Unidad de Implementación de Programas Especiales, está especializado en lo que es la economía social y desarrollo social desde la Universidad de Buenos Aires. Ha estado trabajando justamente en todo lo que significan lo que son los derechos. Me trajo un libro que le dije, me lo voy a comer, me lo voy a devorar, La responsabilidad social en un mundo turbulento. Vaya si estamos en lo que es un mundo turbulento. Ahí está, Nati, ¿sí? Ahí está, bien. Todo lo que son las instancias. Y justamente cuando recién aparecimos al aire, estábamos hablando de lo que es la responsabilidad social en el tema de educación. ¿Por qué? Porque Julián ha participado en lo que son muchas, ¿cómo son? Congresos, disertaciones. Sí, congresos o jornadas. Bueno, y la pregunta que yo te estaba haciendo recién, ¿cómo está ese tema en Latinoamérica con lo que es la responsabilidad social dentro de la educación? Después nos vamos a ir metiendo en otros vericuetos. Dentro de la educación, bueno, hay una rama que se llama que es lo que vendría a ser la responsabilidad social universitaria, que ya es una rama de estudio específica con su propio modelo de análisis y que tiene una penetración muy fuerte en toda Latinoamérica y también en Iberoamérica. En España también hay trabajos muy importantes sobre lo que se denomina innovación social o innovación educativa y lo que es la dimensión social en el ámbito de la educación. ¿Quiénes arrancaron con esto? ¿Esto empezó en Europa? ¿Se empezó a gestar por allá? ¿O quiénes han tenido las primeras participaciones de...? En lo que es educación, bueno, sí. Latinoamérica tiene unas raíces muy profundas que vienen de la propia reforma universitaria que está cumpliendo el año que viene 100 años. Ajá. ¿No? Ya nosotros en Argentina, la reforma que se inició en Córdoba, en la Universidad de Córdoba en 1918, trae a la responsabilidad social de la universidad cuando habla de la extensión universitaria, ¿no? Esta relación indisoluble que tiene que haber entre universidad y sociedad, que no es solamente la universidad volcando a la sociedad sus conocimientos, sino también es abriendo las puertas para que el conocimiento de la sociedad entre en la universidad. O sea, la universidad también tiene mucho que aprender en estos procesos. Y en los últimos años, aproximadamente 15 años, un fenómeno bastante reciente en términos de la disciplina académica, desde las ciencias económicas, el concepto de responsabilidad social ha llegado a la universidad con su propio modelo. Bueno, y ha encontrado un punto de encuentro con los valores de la universidad latinoamericana. Entonces, Latinoamérica es muy fuerte en responsabilidad social universitaria. Y muchos países, está François Vallée, que es un francés peruano, que también tiene cargos en la Universidad del Pacífico en Perú. Bueno, el propio Bernardo Klicksberg, con quien yo trabajo en la Universidad de Buenos Aires, y otros pensadores que han traído la idea de pensar a la organización universidad en el marco de su dimensión social, académica, generadora de conocimiento, generadora de profesionales en la parte de formación y también esta relación tan importante que se establece con toda la sociedad que la rodea. Bueno, y ahí estuvimos un poco hablando de esto en mi caso, en Perú, en México, fueron los congresos donde particularmente fue tema de la responsabilidad social en la educación, ¿no? Ahora, ahí hay más preeminencia y más peso, digamos, con lo que es la educación pública o la educación privada. Bueno, en Latinoamérica tiene un mapa bastante diverso la educación. Los países más parecidos al nuestro, en el caso de Argentina, ahí podemos encontrar a México, es muy parecido al nuestro. Ajá. Tiene una tradición de universidad pública muy fuerte a partir de, que ellos terminan su revolución mexicana en 1910, ¿no? Hace poco más de 100 años, se constituye el sistema moderno de la universidad mexicana, que es diferente a la universidad colonial, ¿no? La universidad colonial tenía una perspectiva más sobre las disciplinas de la filosofía, la religión, lo humanístico, y la universidad moderna latinoamericana es más la universidad napoleónica, que es la formadora de profesionales. Ajá. Esto en México se da luego de la Revolución Mexicana, y el sistema público de educación es tan fuerte como el de Argentina
y en parte el de Brasil. El resto de Latinoamérica, el sector más pujante es la universidad privada. Y hay casos realmente que merecen un estudio. Yo estuve en la universidad peruana, que es la Universidad César Vallejo, tiene solamente 25 años, es una empresa, tiene un sistema jurídico así. En Perú y en México hay algunos, muy poquitas. Se permite la figura de la empresa de educación. Aquí en Argentina no. ¿Y eso cómo es? Bueno, en Argentina tienen que ser fundaciones o asociaciones civiles. Sí. Las universidades privadas son entes sin fines de lucro. En este caso es una empresa, tiene un presidente, es un empresario de la educación. Y sin embargo esta Universidad César Vallejo ha logrado lo que muchas universidades públicas o privadas no lograron, que es la inclusión social. Con un costo muy bajo en el acceso a la educación, unos campus de primer nivel, una visión disruptiva de lo que era el sistema educativo peruano, donde tenían universidades públicas de élite con muy difícil acceso a las clases populares por los requisitos de ingreso a la universidad, y universidades privadas para la élite de la alta burguesía. Sin embargo, esta universidad privada es una de las universidades con mayor cantidad de alumnos en el Perú. Accesibles para todo lo que claro, es un fenómeno interesante. Yo estuve en la ciudad de Chiclayo, ni siquiera estuve en Lima. Una ciudad realmente pobre, agropecuaria, y el campus que tiene la universidad es del primer nivel de las universidades más prestigiosas del mundo, y los alumnos son alumnos de clases medias bajas. Por eso digo que en Latinoamérica, tanto en Chile como en Perú, en Colombia, las universidades privadas son muy fuertes. Hay universidades públicas muy buenas. En Perú está San Marcos, en Colombia la Universidad de Antioquia, en Chile la Universidad de Chile. Hay universidades públicas muy buenas, pero las privadas realmente han logrado un nivel de excelencia académica y en algunos casos también de inclusión social. Y ahí, justamente esta universidad había hecho el Congreso de Educación, donde me invitaron para que dentro de lo que eran distintas exposiciones sobre educación, yo trajera la reflexión sobre la responsabilidad social de la educación, ¿no? Y bueno, y la verdad que esa universidad es un ejemplo bastante interesante. Ahora, recién justamente cuando nos poncharon y estábamos charlando, estábamos hablando de Chile, ¿no? O sea, sí, que ha tenido, inclusive, ya desde hace muchos años, es un reclamo permanente cuando fue la primera presidencia de Bachelet, donde se llevaba adelante, ella había dicho que iba a hacer lo posible, no le permitieron hacer la reforma sobre lo que es el tema de la ley de educación, justamente porque, primero que es carísima la universidad. Es muy cara, de difícil acceso. Claro. Tiene universidades privadas realmente de excelencia, pero son de élite. Claro, son exactamente. Y es muy difícil el acceso. Bueno, en Colombia también eso la universidad genera un quiebre social muy marcado. En Colombia también la universidad es muy cara, y por eso muchos estudiantes colombianos vienen a estudiar aquí, no solamente como en intercambio, sino a hacer toda la carrera aquí en Argentina, ¿no? Ajá. ¿Se quedan acá o se vuelven? Hay de todo, es un fenómeno bastante reciente, es mucho menos de lo que algunos medios difunden, no son tantos como salen a un lado, porque la verdad que todavía a nivel nacional no hay una estadística concreta de estudiantes extranjeros, aunque uno se imagine que hay, porque es muy fácil hacerlo, simplemente es tomar las matrículas y bueno, no existe. Entonces, la Universidad de Buenos Aires tiene muchos estudiantes extranjeros, pero son mucho menos de lo que la gente se imagina. Y además consiguen trabajo fácilmente. Entonces se insertan laboralmente. En muchos casos, imagino que tendrán sus familias también aquí. Así ojalá, se van a quedar, pero es un fenómeno muy reciente, así que no hay datos sobre el tema de si vuelven o no vuelven, o dependerá. No, que vayan a poblar la Patagonia. O sea, yo soy de Tierra del Fuego y sé que allá hay espacio de sobra para hacer y hay como para poder. Y otro fenómeno muy reciente en materia de movilidad universitaria es el problema de Venezuela, ¿no? Muchos docentes de Venezuela, emigrando a Perú y a Colombia. La universidad venezolana siempre ha sido opositora al chavismo, por una circunstancia que se dio en ese país. Siempre un bastión opositor ha sido la universidad, y bueno, está sufriendo muchísimo. Incluso, cuestiones que no se saben acá, no se dicen. Muchos días están cerradas las universidades. Estos hechos de violencia han estado cerradas durante varias semanas. Así le estaba escuchando que ya han llegado, han trepado cerca de las 90 víctimas fatales. Ha habido muchas víctimas. Bueno, y la inmigración de Venezuela, que también se ha ocultado, ya lleva varios meses, ¿no? Claro. Hay gente que que tiene que emigrar. Y bueno, y yo me encontré en algunos congresos y con gente que
de excelencia en Venezuela, pero que no pueden seguir dando clases allí. Y el año pasado, me pidieron una colaboración y di 2 videoconferencias con universidades venezolanas. Bueno, en una de las videoconferencias se nos cortó la luz, ¿no? Porque aparte sufren apagones, y terminé dando se cortan la luz en los hospitales, que no pueden operar. Sufren apagones bastante... Eso fue el año pasado. Creo que este año va a estar un poco mejor con el tema de apagones, pero el año pasado era terrible y terminamos la videoconferencia con un celular. El profesor puso el celular, hicimos el Skype por el celular del profesor. Latinoamérica en los últimos 10, 12 años la universidad y el nivel ha mejorado muchísimo. En México la inversión en educación es muy alta. En Perú, en los últimos años, con un crecimiento exponencial del Producto Bruto muy importante y sostenido, y han también así como nosotros lo tenemos por ley, ellos también han dedicado un porcentaje del PBI muy fuerte a la educación, y ahora lo que están midiendo es, ver cómo esa mayor inversión en educación se traduce en mejor calidad, que todavía no lo están detectando. Yo creo que ¿y acá? Y bueno, acá hace gran debate, ¿no? Lo mismo, estamos en el mismo debate. El problema es que acá no lo estábamos midiendo siquiera. Claro. Entonces, el año pasado hubo un debate muy fuerte sobre esta encuesta de calidad que hizo el gobierno. Uno podrá discutir qué pregunta sí, qué pregunta no, pero es innegable que tiene que haber alguna metodología de evaluación de la calidad. Sí. Tiene que haberla, será participativo, será con mayor o menor consenso, pero de alguna forma tiene que haber una evaluación de la calidad. Y no solamente a los alumnos, sino también tiene que haber un sistema de evaluación permanente a los docentes, como lo tenemos también en la universidad. Cada 7 años nosotros estamos obligados a nuevamente poner a consideración nuestros cargos en un concurso. Pero además, Julián, como es el tema y como es el mundo en este momento, uno tiene que estar estudiando todos los días, porque todos los días se cambian, se modifican con la implementación de lo que es la tecnología, con lo que son las posibilidades, con el conocimiento de lo que pasa en el mundo. Yo creo que, yo soy de la vieja época, yo me recibí de maestra normal nacional, soy docente ya de hace muchísimos años. Después sí me metí en lo que es el tema de comunicación. Pero yo veo muchas veces que el docente no se adecua a lo que va manejando y lo que necesita el desarrollo de la sociedad. Entonces, si yo tengo, mis hijos ya son grandes, pero mis nietos van al colegio o todavía van a jardín, pero cuando vayan al colegio tienen que empezar a tener una capacitación acorde a lo que está pasando por la calle y en el momento. Si no... hay una primera responsabilidad del Estado que durante muchísimos años tuvo sueldos realmente pésimos para la educación primaria y secundaria, y la universidad también. Afortunadamente en los últimos años la universidad tuvo una recomposición y los niveles medios... Pero no tanto como debería ser. No, por eso, a eso voy. Claro. Entonces, también uno puede exigir a los docentes estas instancias de formación si los sueldos son como se corresponden. Por ejemplo, países como México tienen el año sabático obligatorio para los docentes universitarios. Si lo tienen que tomar, o incluso pueden acumular alguno en algún momento, pero acá no tenemos ni siquiera el año sabático. Y en algunos puntos para la formación, no sé si un año sabático, pero realmente poder actualizarse al tiempo que uno lleva adelante una dedicación full time en las aulas universitarias o en la educación media básica, es bastante complicado. Más en nuestro país, donde la universidad pública es una universidad masiva, depende de la carrera y la ciudad, pero uno tiene que llevar cursos en mi caso yo tengo cursos de más de 100 alumnos. En otros países los cursos no superan los 20, 25 alumnos, claro. Pero es una universidad más elitista. Nosotros, por lo menos en mi caso, y creo que es el espíritu de la Universidad Argentina, es una universidad de masas, entonces el Estado tiene que apoyar la formación del docente considerando las condiciones en las que da clases. Entonces, por eso digo, la base es un buen salario y una buena inversión en infraestructura en la educación. A partir de ahí, obviamente, creo que viene el seguimiento, la promoción de la actualización permanente y la evaluación del docente, por supuesto. Mira, el otro día, vos sabés que haciendo mención, estaba viendo lo que es un registro de los países que tienen el índice más alto respecto de lo que es educación. Finlandia está entre uno de los primeros. Y daban cuenta de cuáles son las condiciones y las características para poder ingresar a la carrera, o sea, para poder estudiar como maestro, como preparador.
es mucho más difícil y mucho más complicado que para ser médico, abogado o ingeniero. ¿Por qué? Porque consideran que justamente el maestro es el formador de lo que habrá de ser la primera etapa. O sea, yo digo, es Argentina año verde, me encantaría poder tener o poder ver, que no lo voy a ver indudablemente, pero una visión de lo que son las cosas de una manera diferente. Sí, entonces después el resultado te da en posibilidad con todo lo demás. El modelo finlandés siempre es bastante traído, pues muy particular. Efectivamente la docencia es una profesión universitaria, que, como decías vos, está además muy bien paga. Pero bueno, son modelos los países nórdicos, Finlandia, Noruega, Suecia, son modelos muy distintos, tanto en desarrollo como en planificación también estatal, ¿no? Noruega era uno de los países más pobres hasta la década del 60 cuando descubre petróleo. Y tiene la inteligencia estratégica de definir que ese petróleo va a ser aplicado al desarrollo y al sostenimiento del Estado benefactor. Y no apropiado por una élite como ocurre en los países árabes o en los países africanos. Entonces, la forma de desarrollo, el modelo de Estado, hasta incluso el sistema impositivo es diferente. Entonces, se sabe que la salud en los países nórdicos también es de excelencia. Y bueno, y la salud es pública. Y los impuestos que se pagan son altos porque el Estado brinda muy buenos servicios. Entonces es un modelo donde uno puede tomar algunos aprendizajes, pero es difícil poder trasladarlo literalmente. No. En Latinoamérica tenemos ejemplos buenos. Por ejemplo, Costa Rica tiene en la Constitución cuál es el porcentaje de presupuesto que tiene que estar dedicado a la educación. Ajá. Y lo tiene por Constitución. Y es tan firme esto que hace unos años le costó el puesto a un ministro de Hacienda que intentó modificar la forma en la que se calculaba el índice del presupuesto para torcer y poder asignarle menos presupuesto a la educación. Bueno, le costó el puesto al ministro de Hacienda. O sea, eso está fijado en la Constitución. Costa Rica... Acá se maneja por el presupuesto anual. Acá hay una ley, pero hay una ley de presupuesto de educación, ¿no? Claro. Estaba una ley que se votó hace varios años, establecía un piso y cómo ir progresivamente incrementando cuánto de porcentaje del presupuesto se dedica a educación en relación con el Producto Bruto, etcétera. Eso ha permitido mejorar los salarios, pero bueno, falta mucho. Claro. Falta mucho. Recordemos que hace varios años se habló de que se habían terminado con las escuelas rurales. Esto ya prácticamente de la década del 90. Y sin embargo, cada 2x3 aparecen las pésimas condiciones en las que todavía se estaban dando educación el año pasado, estos pobres chicos que tienen que cruzar nadando para llegar a la escuela. ¿Dónde era hasta eso? que no salió en la tapa de un diario. Misiones, la provincia de Misiones. Sí. Hasta que no salió en la tapa de un diario, no se le construyó el puente. Era simplemente un puente, ¿no? Y los chicos iban a nadar a la escuela. No, a ver, con el riesgo que eso implica, con la imposibilidad por ahí, porque Misiones es una zona donde además en la época de verano y demás, las lluvias hacen que ese lugar... Claro, era un río que crecía mucho en esa época, era una escuela rural donde iban familias de distintos lados. Sí. En otros casos, familias que viven en las los escuelas. Nenes con las mochilitas, los libritos arriba de la cabeza para poder cruzar el río. O llevando a Cococho ahí. A veces es difícil, sin irnos tan lejos. Hay escuelas de Gran Buenos Aires y la propia ciudad de Buenos Aires donde las condiciones edilicias, uno dice, bueno, la verdad que ¿cuánto se le puede exigir a un chico en un aula que se le cae el techo, que hace frío, que tiene ventanas rotas, que no cuentan con los mínimos la mínima infraestructura? Y bueno, de eso la responsabilidad social universitaria o en la educación también entra a reflexionar, ¿no? ¿Cuál es la coherencia? Ayer, mira, justamente estaba hablando acá en Provincia de Buenos Aires, en Banfield, para el lado del lo que es el camino de cintura, donde están los tribunales y por ahí. Bueno, son las escuelas que se están viniendo abajo justamente en ese lugar. Bueno, ahí hablamos un poco de la coherencia, ¿no? Entre lo que se enseña y lo que es puertas adentro, ¿no? Uno tiene que enseñar cómo se gestiona un Estado y sin embargo uno es testigo de cómo el Estado a veces no gestiona a favor de los más humildes, ¿no? Cuando mantiene estas escuelas en tan malas condiciones y en otros lados hay inversiones en publicidad o en otras cuestiones que parecerían menos importantes que la educación. Sí, y convengamos que está establecido en lo que es la Constitución Nacional, donde todos tenemos derecho y obligación de recibir la salud, la educación, la vivienda digna dentro de lo que puede ser un país. Por supuesto. O sea, no son esos planteos. Decime una cosa, Julián, además de lo que es la visión específica de la misma responsabilidad social, aparte de la educación, si nosotros lo aplicamos a otras áreas dentro de lo que es la sociedad, vos me estabas diciendo en este caso de lo que es básicamente la parte de
el área judicial, Sí, digamos, o la cuestión sí. de tribunales y demás. ¿Eso cómo se...? Porque son casi como castas aisladas en el medio. Bueno, el fenómeno de la responsabilidad social surge obviamente en la empresa, ¿no? Porque Sí. la empresa es la organización más importante del sistema capitalista, la economía de mercado es el actor más dinámico. Entonces, estas innovaciones en la forma de gestionar organizaciones surgen en las empresas hace 100 años, podemos encontrar antecedentes de 100 años, y concretamente hace 50 años los primeros libros que académicamente describen cuál es la responsabilidad social de una empresa, que la empresa no tiene únicamente una responsabilidad económica, sino también como un actor importante de la sociedad, una responsabilidad con la comunidad que lo rodea, con el Estado, con sus clientes y también con el cuidado del ambiente. Así que los últimos 30, 40 años fue un concepto que se fue consolidando, y en los últimos 10 años hubo dos iniciativas que terminaron de darle forma a este fenómeno, que es el Pacto Global de Naciones Unidas del año 2000 y la normativa ISO de responsabilidad social, que es una norma internacional del año 2010. Ahí entonces ya sabemos que cuando hablamos de responsabilidad social hablamos de distintos temas que pasan por el cuidado del personal, por el cuidado del ambiente, por el balance de género, la transparencia, la anticorrupción, derechos laborales, el cuidado de la familia de los trabajadores. Y este fenómeno tiene distintos aspectos. Ya hace más de 20 años, un famoso gurú del management, Peter Drucker, decía que la responsabilidad social surgió en la empresa, pero que en el futuro muchas organizaciones iban a empezar a apropiarse de este concepto. Así pasó con la universidad, como vimos recién, Claro. y también el Estado, que obviamente el Estado, todos los oyentes van a suponer que el Estado tiene su responsabilidad, pero hablar de responsabilidad social en el Estado es cambiar la forma en que nosotros miramos la gestión pública. Entonces, como desde, por ejemplo, el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde yo creé hace 3 años el programa de responsabilidad social, cómo se para el Poder Judicial frente a la comunidad que lo rodea, frente al cuidado del ambiente, frente al cuidado del propio personal. Nuestro Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires es el único Poder Judicial del país que tiene un convenio colectivo de trabajo con sus trabajadores, que da licencia de maternidad de 4 meses y de paternidad de 2 meses, contra los 2 días que tiene la ley de contrato de trabajo. Tenemos un programa de reciclado excelente, convenio con la Fundación Garrahan, tenemos un observatorio de género, tenemos un programa especial para inclusión de personas con discapacidad. Ahora, ¿eso se puede hacer porque hay una voluntad política para llevarlo adelante? ¿O es porque me imagino que económicamente no puede tener una incidencia tan grande como para que no pueda ser aplicado? La voluntad política pasa en cualquier tipo de organización. Sí. En las organizaciones privadas también. Es necesario el compromiso fuerte de la conducción. Y sí, en el Poder Judicial hay un compromiso muy fuerte de la conducción, que incluso ya hemos pasado por 3 presidentes. Esto lo empezamos con Juan Manuel Olmos en el año 2012, 2013. Luego Enzo Pagani continuó dándole un fuerte apoyo a esto, pero lamentablemente el mes de marzo, sorpresivamente, Enzo Pagani nos dejó. Así que ahora continuamos falleció cuando fue electo presidente de la Federación Argentina de Consejo de la Magistratura. Y luego estamos continuando ahora con la actual presidenta, que es la doctora Marcela Basterra, también con un muy fuerte apoyo a todos no solo al programa, sino a las acciones que lleva adelante el Consejo y que hacen a esta iniciativa. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad tiene un programa de acceso a la justicia que lleva la justicia a los sectores más humildes de la ciudad, para explicarle en los barrios humildes, en las villas, en todo el sur de la ciudad, pero también en el norte, explicarle a la gente, qué es el Poder Judicial de la ciudad, que es un Poder Judicial que tiene 20 años, qué causas se llevan adelante a través de estos fueros y en qué otras cosas puede colaborar el Poder Judicial de la ciudad con el vecino. Tenemos, por ejemplo, un programa de la justicia en los barrios, a lo mismo nivel que se hace a nivel nacional, que cada 15 días o una vez por mes hay puestos de atención y también de documentación en convenio con direcciones nacionales de documentación del Poder Judicial en los barrios. O sea, la mirada sobre la responsabilidad social tiene que ver con cualquier tipo de organización. Claro. En este caso, yo estoy del Poder Judicial gestionando y de la Universidad de Buenos Aires como académico. O sea, veo un poco la mirada de la RCE desde las 2 patas, la educación y la gestión en el sector público. Ahora, yo creo que eso es una posibilidad. Vos recién estabas haciendo mención de lo que es el tema por la parte empresarial. Y a uno le pasa, y cuando ya han pasado varios años que uno viene trabajando, a Dios gracias, no todos los empresarios, sobre todo antes,
tenían incorporado lo que es el concepto de que, a ver, pongamos como ejemplo lo que son los japoneses, ¿no? Los orientales. Sí. Si el trabajador está bien, está satisfecho, está reconocido y demás, eso es redituable para la empresa. Por supuesto que si es una relación, nosotros lo denominamos que es una relación ganar-ganar. Exactamente. Gana la empresa, gana la comunidad. Sí. Y además está demostrado, hay una encuesta muy interesante que todos los años se baja hace. el estrés, se baja el agotamiento. Todos los años se encuestan a más de son 28.000 personas en 56 países del mundo. Y está demostrado que la gente prefiere comprar en empresas que devuelven a la sociedad. O sea, cada vez más la gente no mira solo el precio, el producto y la calidad y el precio de ese producto, sino ve quién lo fabrica. Claro. Y esto aparte cae en los más jóvenes. O sea, la conciencia ambiental y social en los más jóvenes es más fuerte. Claro. Y que la gente prefiere invertir también en empresas de este tipo. Ya hay fondos de inversión ética, muy poquito en Argentina, pero en el mundo están manejando flujos de cientos de millones de dólares que invierten en proyectos sustentables y en proyectos éticos. Cada vez más los bancos miran con lupa inversiones riesgosas, por ejemplo en petróleo, hidrocarburos, aceite de palma sudeste asiático, o gestión de bosques. O sea, los bancos miran cada vez con más lupa las inversiones en temas que pueden no ser sustentables. Entonces, cuando uno es sustentable y es socialmente responsable, tiene un cliente más fiel, tiene un inversor mejor, tiene trabajadores con un mejor clima laboral y puede captar el mejor talento. O sea, el mejor recurso humano, que es el que está más capacitado, es el que puede elegir dónde trabajar, ¿no? ¿Y dónde va a elegir trabajar? Una empresa que no respeta a sus trabajadores, que lo explota, que contamina el medio ambiente, que es famosa en los medios porque ha corrompido. No, él va a elegir una empresa que tenga una buena visión, que sea sustentable, que apoye iniciativas. Pero que además es la que más va a rendir, porque inclusive es la que está con una proyección más a largo plazo de lo que puede ser la otra, que lucra en el momento se terminó. Piensa en la sustentabilidad, piensa en el largo plazo. Claro. Entonces es un círculo virtuoso, decimos que es una relación ganar-ganar. E incluso hay un informe de una universidad de Londres que sostiene que ha hecho un estudio financiero que las empresas éticas tienen mejor retorno sobre la inversión. O sea, está medido incluso en términos financieros que las empresas con prácticas éticas tienen más ganancia y menos costos que las empresas que han estado involucradas en algún hecho de corrupción o que tienen menos controles internos, etcétera. Así que la ética, el informe se llama La ética paga. La ética paga. Y en el caso de la parte, bueno, vos lo estabas diciendo recién, o sea, cómo se ha ido o se empezó a implementar en lo que es la República Argentina. Sí. Convengamos que siempre ha habido como una puja y una pica entre lo que era la posibilidad o no de la incorporación o el empresario que lucraba con determinadas cosas. Sabemos y existen las quejas permanentes por lo que pasa a ser con el tema de lucrar con lo que se puede, aumentar esto, no aumentar aquello, no aumentar lo otro. ¿Tienen conciencia la mayoría de las empresas de lo que es el tema de la responsabilidad social? Bueno, tengo algunas salvo el tema conciencia. No, la mayoría de las empresas no están llevando adelante una práctica socialmente responsable o sustentable como su nombre lo indica. Podríamos suponer, nosotros lo denominamos, hablamos de 3 tipos de empresas, podemos decir 4 también. La narcisista, que es la que no le interesa nada, que solo se fija en su ganancia, por eso el narcisismo, no mira a su espejo, es la que maximiza el lucro, ¿no? Que era el viejo modelo de la empresa de Milton Friedman, premio Nobel de Economía, neoliberal, que era el sustento ideológico de Ronald Reagan, ¿no? La empresa solamente está obligada a maximizar su recurso, ¿no? Bueno, pero es una empresa que actúa en una comunidad, que utiliza recursos naturales de un país, que utiliza mano de obra formada en universidades. Bueno, es todo un tema que se ha discutido varios años. Luego tenemos un modelo donde la empresa, que es la empresa filantrópica. Muchas organizaciones empiezan por la filantropía, apoyan determinadas causas, promueven, se asocian con ONGs, con la Red Solidaria, con la Fundación Sí, con la Fundación Garrahan, con la Fundación SEDACAP, por nombrar algunas de las fundaciones más prestigiosas de Argentina, y los apoyan a determinadas causas, pero no llevan adelante un modelo de responsabilidad social como te mencioné antes, que es el tercer tipo empresarial, ¿no? Que, bueno, si una empresa quiere asumir realmente la visión de la responsabilidad social y la sustentabilidad, lo primero que tiene que hacer es mirarse hacia adentro. Obvio.
cómo utiliza sus recursos, cómo está su cadena de valor, a quién le compra, a quién le vende, qué uso responsable se hace de los recursos y de los residuos, y básicamente con su personal. Y ahí lo que decías vos de Japón, ¿no? En Japón la relación entre el trabajador y la empresa es una relación que tiene que ver incluso de ancestral. Las empresas están muy vinculadas a una determinada ciudad, y en esa empresa trabajaron mis abuelos, mi padre, mi hijo, y va a trabajar mi hijo y mi nieto. Y una de las cosas, vos sabés que a mí al principio, cuando recién empezó toda esta cosa de comercio con los países orientales, sí, ellos no hacen acuerdos comerciales en primera instancia. Tienen infinidad de reuniones y de acercamientos. ¿Por qué? Porque te tienen que conocer a vos, saber cuáles son tus antecedentes, vos como empresario obviamente, o el país o lo que fuere, porque no se comen cualquier cosa y no se pegan en cualquier lado. No, es un estilo gerencial muy particular y muy estudiado desde la academia, ¿no? El tema de la administración japonesa, toda la década del 80 y 90 nos pasamos estudiando ese fenómeno. Y a pesar de eso, Japón está en una recesión hace como 10 años, que no saben cómo salir. Pero bueno, son fenómenos. Y bueno, lo que te decía de las empresas, mayoritariamente hoy en Argentina y Latinoamérica sigue habiendo una proporción muy alta de narcisistas. O sea, el tema de la responsabilidad social va penetrando, va entrando. En Argentina hay iniciativas muy importantes, como te mencioné antes, el Pacto Global. Tiene más de 600 organizaciones adherentes. Y tanto Argentina como México y Colombia son de las 3 redes de Pacto Global más importantes del mundo. O sea, esta es una iniciativa que... Pero en Argentina hay 600.000 pymes. Claro. Entonces, este es un tema que a veces en la pyme cuesta. Y bueno, nosotros en la Facultad de Ciencias Económicas, uno de los programas que tenemos es específicamente hacia el empresario pyme. Cómo formar a empresarios pymes en una visión de la responsabilidad social. Que no piden, primero que rompan el mito o el prejuicio de que esto es algo para la gran empresa. Eso es mentira, esto es un tema que a la pyme también le sirve y lo necesita, porque además la pyme está integrada en cadena de valor de grandes corporaciones. Claro, exacto. Por ejemplo, la fábrica Toyota en Rosario es una sola fábrica, tiene a su alrededor un entramado de 400 pymes. Claro. Solamente la presencia de una gran empresa permitió que haya las autopartistas de servicios, 400 empresas solo por la presencia de una gran corporación. Y muchas veces a la pyme, para poder pertenecer a una cadena de valor, tiene que alinearse a las prácticas de sustentabilidad y a las prácticas de gestión responsable de la gran empresa. Pero también enseñamos al empresario pyme lo que te decía antes, ¿no? Esto de ganar. Claro. Cuando uno es responsable, tiene una buena gestión sustentable, permite ahorro de costos, ahorro de energía, ahorro en costos de insumo, de materia prima, puede reciclar los residuos y eso genera un retorno también. Bueno, o sea, también hay prácticas sustentables que le permiten disminuir costos a la pyme y maximizar un poco la renta, que es lo que le preocupa a un empresario que está permanentemente mirando el saldo de la cuenta corriente, ¿no? Eso uno no lo puede evitar eso, uno no puede negar eso, pero no es incompatible esa realidad, aparte de un momento muy crítico para la economía argentina, con el hecho de que hay acciones que a ellos les pueden colaborar en la gestión hacia el personal, en la gestión de insumos, y incluso en la gestión de la producción y de la comercialización. Ahora, el país más fuerte respecto de lo que es el tema de manejos económicos y demás, estamos hablando de Estados Unidos en este caso, ha tenido una serie de cambios, sobre todo con la última asunción, que están en contra de lo que son las cuestiones de medio ambiente, en contra de lo que es la preservación de los mismos entornos. Bueno, acá yo he criticado infinidad de veces lo que es la tala desmedida de lo que son los bosques, con lo que eso incide en la alteración de la misma naturaleza y demás. Pero volviendo a Estados Unidos, ¿cómo se puede entender, por ejemplo, que se haya retirado de lo que son los acuerdos de lo que es la preservación de medio ambiente? O sea, me voy porque me voy y nadie puede manejar eso. Bueno, ahí hace poco publiqué un artículo sobre esto, que salió, lo tomaron algunos medios, el Cronista, la revista ENE también. El tema es, por un lado hay un lobby muy poderoso en la industria del carbón, ¿no? Sí. En Estados Unidos. Sí. Pero incluso empresas petroleras muy grandes como Exxon y como Chevron le pidieron a Donald Trump que no se retirara del acuerdo de cambio climático.
Porque estas empresas claramente saben que más allá de que Estados Unidos se retire, no se retire, ya el cambio es inevitable. Porque si no cambiamos hoy la matriz energética del mundo, nos quedamos sin mundo. Obama dice, no hay plan B porque no hay planeta B. Ban Ki-moon, el anterior secretario de Naciones Unidas, decía, con la naturaleza no se negocia. Claro. O sea, esto es crítico. Pero aparte el hidrocarburo no se renueva, el petróleo no se renueva. Pero no es solamente, no es el tema de la explotación. Sí. Eso es lo que el mundo entró en conciencia en la década del 70. En el 70 se tomó conciencia de la agotabilidad del recurso y la crisis petrolera del 73-79 era por el uso del recurso, por la explotación del recurso, por la existencia del recurso. Hoy es por el uso. Hoy claro, es por el uso. ¿Sí? De cada 3 barriles de petróleo que hay en reserva en el mundo, para poder cumplir con los acuerdos del clima de París, 2 hay que dejarlos enterrados. Solamente se puede explotar 1 de cada 3. Claro. De acá al 2100, para que la temperatura del planeta, no estamos hablando de que se mantenga igual, de que no sea peor. Ya sabemos que tenemos que acostumbrarnos a que va a haber un clima de entre 1,5 grados y 2 grados por encima de la temperatura promedio previa a la revolución industrial. Mira, eso es inevitable, el daño hecho ya está hecho. Ya está hecho. Yo el otro día, justamente la semana pasada, estaba haciendo mención. Yo soy de Tierra del Fuego. Y te digo honestamente, o sea, hace muchísimos años, o sea, a mí me llevaron cuando era bebé, o sea que no, por eso me digo, soy de Tierra del Fuego. Lo que ha cambiado y lo que se ha modificado el sol en Tierra del Fuego, que vos lo ves por lo que es la distribución del país, estás ahí de la Antártida, y en un momento dijeron, no, lo que pasa es que justamente, entonces empecé a averiguar qué era el bendito agujero de la capa de ozono y todo el estudio y demás, o sea, cuando empezó a faltar esa pantalla protectora en el medio, en este momento, en Río Grande, por ejemplo, y a mí me pasó hace un año que estuve, días de 24 grados, donde el sol te dejaba enrojecido de una manera desesperante. Entonces digo, me sacaron el filtro del medio, ¿en serio? Bueno, no es tan así en realidad. La capa de ozono se ha recompuesto bastante. Sí. Lo que pasó, y vos que mencionabas Tierra del Fuego, si ves fotos de la época, hay fotos muy pintorescas del principio del siglo XX, los glaciares en la Patagonia, y las fotos actuales donde el paisaje es totalmente distinto. Completamente. ¿No? Las fotos satelitales, los hielos eternos, cómo se han ido corriendo. Lo que pasa es que la presencia mayor de dióxido de carbono en la atmósfera y otros gases hacen que nuestra capa atmosférica sea más gruesa. Entonces el calor del sol que viene a la Tierra no puede salir. Los rayos del sol rebotan en la Tierra y salen al espacio exterior a través de la atmósfera. El famoso efecto invernadero. Claro, por eso se habla de efecto invernadero. Claro. Y hay un círculo vicioso. Cuanto más calor hay en la Tierra, más se derriten los mares, se derriten los hielos, por eso crece el nivel del mar. El calor se refracta mucho más en el hielo. Al haber menos hielo en el mundo, el calor queda, sube la temperatura del mar, se modifica la fauna marina, se destruye el coral, que es la base de la cadena alimentaria, hay mucho menos peces y eso afecta a toda la cadena alimentaria, la desertificación, la tala de bosques. Si se desequilibra lo que es si el mundo no cumple ese acuerdo de diciembre de 2015, que era la conferencia ambiental número 21, la conferencia de clima número 21, no es algo nuevo que se les ocurrió a los franceses, como quiere hacernos creer Donald Trump. Esto es una discusión que en el mundo viene del fallido protocolo de Kioto del año 97, o sea, llevamos muchos años discutiendo esto, y si no se cumple ahora, estamos hablando de un escenario de acá al 2100 de 4 grados por arriba del promedio, que es un impacto en la vida sobre la Tierra, en las explotaciones agrícolas. Claro. Acá se está estudiando hace muchos años, en Estados Unidos, se está trabajando con grandes invernaderos para ver cómo reaccionan los cultivos a una temperatura de 2 o 3 grados por arriba de la temperatura actual. Porque hay que ver dónde se puede sembrar trigo, maíz, soja. Pero es que se va a modificar todo lo que tiene que ver con la agricultura, pero a todo. Y eso va a llevar también a lo que es la generación de la fauna y se va a desequilibrar todo. Entonces, el tema de Donald Trump es una mezcla de populismo y demagogia y de un interés muy fuerte de la industria del carbono que está en retroceso en todo el mundo. Porque, bueno, América Latina es una de las regiones que está mejor preparada para de acá al 2050 tener una generación de energía, por lo menos, absolutamente renovable. O sea, que la energía sea toda en base a nada de hidrocarburos. Claro. O aire, o viento, o hidroeléctrica.
Mira, tenemos la Patagonia con los vientos para la energía eólica, tenemos las mismas reservas como para poder llevar adelante todo lo que es la energía hidráulica. O sea, tenemos Argentina está haciendo en el actual gobierno un cambio bastante importante. El año 2017, este año ha sido declarado el año de las energías renovables. El año pasado se hizo la primera licitación de energía renovable, una oferta muy grande que superó incluso la propia expectativa del gobierno. Y hay un plan muy fuerte de América Latina para cambiar por la energía renovable. Y aunque parezca sorprendente, pero no lo es, uno de los países más interesados en el tema de las energías renovables es Emiratos Árabes y Arabia Saudita, porque saben que su economía depende del petróleo. Están viendo cómo se reconvierte. Están invirtiendo muchísimo en energía alternativa para ver cómo reconvierten su matriz económica y salen de esa dependencia tan extrema de un recurso que hoy le está haciendo daño al planeta. Bueno, hablando de petróleo, fíjate vos que Venezuela, país exportador de petróleo, productor de petróleo, o sea, país petrolero, porque nosotros somos un país con petróleo y no país petrolero. Claro. Entonces, en ese caso, específicamente tenía centrado absolutamente todo en lo que era la posibilidad de la exportación de petróleo. Cuando bajó el precio del crudo... por eso, nos pasó a nosotros con la soja, ¿no? Todo el gran momento de esos 5 o 6 años de crecimiento tan fuerte que tuvimos en el PBI entre el 2003 y el 2007, sí, producto de los altos precios internacionales de la soja y los alimentos. También el chavismo fue construido a partir de un alto precio del barril de petróleo que se derrumbó y recién ahora se está recuperando, pero hablemos de una época cuando el barril de petróleo casi llegaba a los $1.000. Sí, era una locura. Y ahora están 200, sí, $200. Sí, no, o sea, ¿cómo va? ¿Cuánto hay que hacer para lograr un equilibrio, no? O sea, Julián, me encanta poder charlar, creo que hemos tocado todo. Sí, pasamos de muchísimos temas. Hemos pasado revista por varios temas. Y bueno, es que la responsabilidad social y la sustentabilidad tiene que ver con todo esto y con varias cosas más también. Claro. Tiene que ver con una gestión que atraviesa múltiples dimensiones. Si te parece y si estás de acuerdo, o sea, me encantaría en otro momento, o sea, hoy arrancamos por la educación, después nos fuimos metiendo con lo que es el tema medio ambiente y todo demás. Tal cual. Y en algún momento pues me gustaría profundizar. Además, vos ponías el ejemplo de lo que es la práctica en la ciudad de Buenos Aires. Hay algo que yo no logro entender dentro de lo que es la cuestión judicial específicamente, porque, recién ahora se acaba de sancionar una ley donde se le permite a aquellos que son víctimas de violencias y demás poder tener acceso. No está reglamentada todavía, ojalá que sea. Se van a crear, así como tal defensor oficial, va a haber un fuero especial que va a permitir el patrocinio de la víctima y que la víctima pueda intervenir en la causa, claro, cosa que antes tenía el fiscal. Pero estaba el rol del fiscal, pero efectivamente, en muchos casos la víctima no tenía acceso a la causa y lamentablemente en esta justicia también uno desconfía del rol del fiscal, ¿no? Toda Latinoamérica, ya que hablamos de Latinoamérica, los índices de confianza en la justicia son muy bajos y eso es muy peligroso, porque si los pueblos no confían en su justicia, ¿no? ¿Qué nos queda? Claro. ¿La justicia de Brasil es confiable? No, pero todos los índices, hablando en general, ¿no? Sí. Todos los índices de confianza en las instituciones, el Poder Judicial está por el piso. Obviamente los partidos políticos, los gobiernos son instituciones bastante desprestigiadas, todas las instituciones donde yo tengo participación, así que obviamente también deberemos hacer una autocrítica, pero en línea general, ¿no? Sí, el Poder Judicial, la política en general está muy cuestionada. Y encabeza los índices de confianza la educación, la religión, y en algunos países como Chile, por ejemplo, las Fuerzas Armadas. Una cosa que uno no sorprende. En el resto de los países de Latinoamérica que han sufrido dictaduras, siguen estando con un índice de confianza muy bajo las Fuerzas Armadas. Ahí yo te voy a decir algo. O sea, yo al haber vivido tanto tiempo, durante tantísimos años en la Patagonia, más allá de lo que es una confianza, hay terror por lo que es las Fuerzas Armadas de Chile. Bueno, pero esto digo los chilenos, ¿no? Claro, no. Esa es la visión nuestra, digo los chilenos. No, por eso. No sé, por eso que yo. Es un caso, lo mencioné porque es raro. Uno ve los índices de confianza de toda Latinoamérica y el único país donde las Fuerzas Armadas figura arriba es Chile. Lo que pasa que en el caso, suponete, por ejemplo, lo que es la policía militarizada de ellos, los carabineros. Sí, los carabineros. Pero no los vas a... O sea, son de una rectitud y de una cosa impresionante dentro de todo lo que es. Lo que sí te digo es que funcionan, como un régimen militar. Claro, básicamente. Sí. O sea, y lo otro que me decía la justicia brasileña, la justicia brasileña está dando ahora señales muy interesantes
el combate a la corrupción. Pero bueno, todo ese entramado de corrupción que está saliendo ahora a la luz, ¿cuánto ha tardado en salir a la luz, no? Sí. Es otra de las preguntas. ¿Por qué se tarda tanto en descubrir estos hechos de corrupción? Y la impunidad. Sí. Y la impunidad con la que lo mismo. Pensemos en el FIFA Gate. Por ejemplo. El FIFA Gate hace años ya. Sí. Hace 4 o 5 años ya se había salido en la Conmebol, Nicolás Leó, ya había sido el año 2000. Una causa de corrupción que él reconoció que le había cobrado $130.000, pero bueno, que él les había aplicado a construir 4 escuelas para pueblos indígenas. Encima justificaba la corrupción porque aplicó la corrupción a un hecho social. Que robé, pero hice. Pero el FIFA Gate involucró a sector público, sector social, que son las asociaciones del fútbol, involucró a empresarios de primer nivel en el mundo. Bueno, durante cuántos años hubo un entramado mafioso y corrupto en la principal asociación del fútbol del mundo, ¿no? Y que aparte involucra también al gobierno de Rusia y que pone en riesgo el Mundial de Qatar del 2022 porque se sospecha que han sido ganadas esas sedes por pagar a los que tienen la decisión de... Entonces, el tema que era una de las acusaciones cuando se hizo el Mundial de Brasil, justamente. También, claro. Entonces el tema judicial la gente tiene muy poca confianza en líneas generales, ¿no? En la ciudad nuestro poder judicial es muy nuevo, tiene fueros bastante acotados, es muy moderno, muy práctico, es bastante rápido. Y ahora estamos esperando la transferencia de competencias penales, que se ha firmado un acuerdo muy interesante de transferencia para empezar a aplicar fueros que deben ser parte de la ciudad, de la reforma constitucional del 94, pero bueno, estamos en eso. Ojalá que eso se pueda llevar, que va a ser mucho más difícil a lo que es el plano nacional, porque también hay cada nichos ahí en el medio que son terroríficos. Bueno, sí, la justicia federal es bastante cuestionada. Sí, así que, Julián, mil gracias. Bueno, que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias, gracias por la invitación, Mavi. No, por favor. Y bueno, y ojalá que a ustedes les haya quedado, o sea, nosotros hemos hablado absolutamente de todo. Miren, nos hemos pasado, mirá, estuvimos 1 hora hablando. Casi una hora, sí. Casi 1 hora hablando. Muy bien. Así que bueno, gracias No, Julián, Bueno, vamos a poner un temita musical en el medio, ¿sí? Dale.